Overlord. Volumen 16. La semielfa descendiente de los dioses 2. Capítulo 4. La vida en el pueblo. Ainz caminó hacia la aldea de los elfos oscuros con Mare a cuestas. Mare vestía el atuendo masculino que Ainz le había prestado en lugar de su atuendo femenino habitual. Al igual que las que le había prestado a Aura, estas eran solo ropas simples que no tenían ningún dato y, por lo tanto, no tenían magia. La ropa de este mundo no se ajusta automáticamente para adaptarse al usuario a menos que esté imbuida de magia, pero la ropa de Yggdrasil es diferente y, por lo tanto, le queda perfecto a Mare. Solo tenían que tener cuidado en una batalla con esta ropa debido a la caída absoluta en las estadísticas defensivas en comparación con sus atuendos habituales. Ainz realmente pensó en hacer que usaran otra cosa al principio debido a esto. Ya había escuchado de los gemelos que Bukubukuchagama preparó muchos artículos para ellos además de su equipo normal, pero ¿había realmente algo adecuado entre esos elementos para ocultar su estado y verdadera fuerza en el lugar al que se dirigían? Ainz solo pudo sacudir la cabeza con decepción. La mayoría de ellos eran cosas como la armadura de animal de Aura o la armadura de vestir de Mare, cosas que Ainz consideraría como equipo fetiche. Así fue como Ainz terminó proporcionándoles la ropa. En primer lugar, este era el plan de Ainz, por lo que era lógico que él fuera el que proporcionara las cosas necesarias. Eso no significaba que todos usarían atuendos similares en este caso. Los atuendos de Mare y Ainz tenían una gran diferencia con los de Aura. Los dos se cubrían la parte inferior de la cara con un paño, como si estuvieran usando una máscara. También estaba el pañuelo que cubría sus frentes, por lo que solo se podía ver el área alrededor de sus ojos. Aunque sentía pena por hacer que Mare soportara el calor adicional, Ainz necesitaba que hiciera esto por su bien. Encontraron a Aura esperándolos en la entrada del pueblo, aunque el pueblo realmente no tenía un lugar que pudiera llamarse entrada. Ella no estaba aquí porque los vio venir o porque estaba en el lugar correcto en el momento correcto por pura suerte. Fue porque ya la habían contactado con un mensaje. Detrás de Aura estaba su grupo de fanáticos elfos oscuros. Es raro ver elfos oscuros que pasan su vida diaria en los árboles, estando de pie en el suelo como Aura. Todavía era un lugar peligroso, incluso si estaba cerca del pueblo. Probablemente lo estaban haciendo por la confianza que tenían en la persona más fuerte que había alrededor, Aura, o tal vez porque querían estar lo más cerca posible de la persona que adoraban. Había otros elfos oscuros reunidos en los puentes que cruzaban los árboles, mirando a Ainz y los demás. Todos parecían estar hablando con las personas a su lado. Aunque no podía escuchar el contenido de sus conversaciones, estaba seguro de que estaban hablando de ellos. Oh, tío, Mare. Aura, sintiéndose un poco avergonzada, lo saludó en voz alta para que los elfos reunidos también pudieran escucharla. Ainz respondió con una amplia sonrisa. No soy tan viejo, uno es lo que quería responder, pero reprimió el impulso, no queriendo burlarse del error de Aura. Ay, Aura, ya estoy aquí. Ainz respondió con voz alegre y le devolvió el saludo después de dejar el equipaje que había estado cargando en su espalda. Luego, palmeó suavemente la espalda del chico tímido que estaba a su lado. Ese sí. Mare también saludó brevemente. Él la saludó con una hermana, pero es muy poco probable que escucharan su tímido murmullo. Aún así, no importaba si su voz era demasiado baja. Todo lo que querían era que todos supieran que el hombre y el niño, los familiares de Aura, habían llegado. Bueno, no es necesario que hayan agitado las manos para mostrar cuán cercana era su relación, pero tampoco es como si eso causara algún problema. Tal vez habían tenido éxito en su acto, porque los elfos oscuros continuaron observándolos en silencio incluso cuando se acercaron a Aura. Por favor permítame acompañarlo, le mostraré los alrededores. Ainz sonrió al ver a Aura tan preocupada y tensa. Su rostro se crispaba mientras trataba de hacer una sonrisa. Al ver un lado de Aura diferente de lo que solía ser, pensamientos cálidos y esponjosos como ella es tan linda y quiero acariciarle la cabeza pasaron por la mente de Ainz, luego se calmó de inmediato. No, La respuesta sin querer salió un poco fría, por lo que se aclaró la garganta e hizo que su voz volviera a sonar alegre como antes. Tengo que agradecer a estas personas por cuidarte. ¿Tomaste prestada una casa en alguna parte? Aura asintió exageradamente. Entonces, ¿por qué no vas allí con Mare? Me pondré al día más tarde. Sí, no, de acuerdo. Su papel actual era el de tío de Aura. Por cierto, los tres se devanaron los sesos sobre quién se suponía que era él. ¿Era el hermano mayor o menor de Bukubukuchagama? Si era este último,
era mayor que Peroroncino o más joven. Al final, Ainz asumió el papel del hermano menor de Bukubukuchagama y Peroroncino. Aura, que debería haber estado actuando en consecuencia, terminó buscando a tientas sin saber cómo interactuar con él. Tal vez fue porque no tuvo suficiente tiempo para prepararse ya que la enviaron a la aldea antes, o tal vez aún no se había resignado a su situación, pero parece que todavía no podía interpretar el papel a la perfección. Jajaja. Llévate a Mare contigo entonces. El viaje no fue tan largo, pero deja que Mare descanse un poco. Ese sí, comprendido. Quizás Aura finalmente se había decidido por algún plan en su mente, mientras daba una respuesta enérgica. Sin embargo, sintió que ella acababa de renunciar al personaje. La mirada de Ainz siguió a los gemelos, que se alejaban, por un momento y luego cambió su mirada a los elfos oscuros reunidos. Había mucha gente aquí. Los ancianos aún no habían llegado, pero la reunión ya era más de la mitad de la población del pueblo. También había algunos niños entre ellos. No sintió ningún rencor por parte de ellos, probablemente debido a lo mucho que se beneficiaron de la ayuda de Aura. Dicho esto, todavía había algunas miradas fuertes que lo evaluaban, tratando de entender qué tipo de persona era el tío de Aura. Es ese fanático de Aura y sus seguidores. Ainz sintió que había algo raro en ellos. Aunque llegó después de ella con su hermano, era un adulto que había enviado a una niña, Aura, sola al bosque. Era completamente razonable que las personas con sentido común tuvieran esa expresión al verlo. Por lo tanto, Ainz no habría sentido nada extraño si un elfo oscuro normal, alguien que no es un fanático de Aura, hiciera esa expresión. Pero estos tipos eran diferentes. Estos eran los que decían cosas como que la edad no importaba si alguien tenía talento. Ellos, de todas las personas, deberían haber encontrado lógico que enviara a un guardabosques extraordinariamente hábil solo. En ese caso, esas miradas tienen otro significado detrás de ellas, pensó Ainz, y después de contemplar por un momento, llegó a una respuesta que coincidía. Ah, tal vez se estén preguntando si un tío incompetente se estaba aprovechando de ella. Esa es probablemente la razón de esa mirada en sus ojos. Es molesto que no estén exactamente equivocados. Vaya, debería empezar pronto. Había conseguido una audiencia lo suficientemente grande. De nada servía esperar más tiempo y no quería dejar que la curiosidad acumulada se enfriara si era posible. Ha sido un largo tiempo. Ainz se sintió un poco tenso. Preguntándose ociosamente si así se sentiría un profesor en el aula o un director de orquesta en un escenario, comenzó a hablar a los elfos oscuros reunidos en los árboles con una voz alegre, como la que usó en el acto orquestado que puso antes. Ahora que está resuelto, Ainz se quitó la tela que cubría la mitad inferior de su rostro y mostró lo que había debajo. Les mostró una sonrisa e inmediatamente cubrió su rostro como antes. Me disculpo. La tradición de mi tribu dicta que los hombres deben cubrirse la cara así. Incluso si cubrirse la cara se considera de mala educación aquí, por favor, perdóname por no quitármelo. Ninguna voz de descontento surgió de la audiencia. Parecía que habían aceptado la explicación de Ainz. Por supuesto, era una gran mentira. Ainz usaba una máscara de goma en su rostro y había proyectado una ilusión sobre ella al estilo Momón, pero era solo una ilusión de bajo nivel para que los guardabosques con sentidos agudos pudieran ver a través de ella si miraban lo suficientemente de cerca. Esta excusa fue para encubrir las fallas en su disfraz. Esperaba que fuera difícil ver a través de la ilusión solo desde el área alrededor de sus ojos. Bueno, entonces, encantado de conocerlos. Parece que habéis cuidado de mi aura. Es posible que ella ya haya hablado de mí, pero mi nombre es Anne Balfia. Dijo su nombre, que fue ideado por los tres después de agotar sus cerebros. Bueno, en realidad, los gemelos hicieron la mayor parte del pensamiento y él solo tuvo que aceptar el nombre sugerido por ellos. He traído algunos obsequios escasos conmigo. ¿Alguien me presta una mesa, por favor? De repente, vio que un árbol cercano se retorcía un poco antes de que las ramas crecieran rápidamente, lo suficientemente anchas como para esparcir el equipaje sobre él. Alguien en la multitud probablemente usó magia. Gracias. Dijo Ainz, y levantó el equipaje del suelo sobre la mesa. No sé si serán de su agrado, pero me alegraría que los aceptara. Ainz pensó mucho en lo que debería traer como regalo. Al ver a los elfos en Azarik comer su comida con deleite, pensó en traer condimentos como la sal. Incluso Ainz sabía que la sal era algo sin lo cual ningún plato podía prescindir.
Entonces, inicialmente planeó traer trozos de sal de roca con él, pero se dio cuenta de que, aunque la sal era esencial para los humanos, ese podría no ser el caso para los elfos oscuros. Incluso si fuera esencial, podría darse el caso de que los elfos oscuros lo requirieran mucho menos que los humanos. En ese caso, su valor se reduciría a sus ojos. Además, como descubrió Ainz, no parecían usar nada similar a la sal en sus recetas, al menos no durante las noches que él husmeaba. Tampoco vio a ningún elfo salando su carne. El hecho de que tuvieran la magia para evitar que la carne se echara a perder probablemente fue una de las principales razones por las que no lo hicieron. Tal vez realmente usaron sal, pero solo en raras ocasiones porque la consideraban preciosa. Ese tampoco parecía ser el caso. Bueno, no es como si pudiera andar revisando todas las cocinas en busca de sal solo porque podría usar invisibilidad perfecta. Teniendo en cuenta esta ausencia de sal y como no desperdiciaban la sangre de sus presas, tal vez estaban satisfaciendo su necesidad de sales de la sangre como lo hacen los carnívoros. Por cierto, debido a que Randall no tenía minas de sal de roca o lagos de sal, su sal fue producida por los lanzadores de magia que dominaban la magia doméstica. También importaron algunos del imperio y del reino. Por eso le dijeron que el precio de la sal aumentó un poco durante un tiempo bajo su gobierno, pero eso ya no parecía ser un problema. Ainz recordaba vagamente haber leído algo así de los documentos que pasaban junto a él. Albedo probablemente se había ocupado de eso. De todos modos, Ainz decidió no traer sal. En su lugar, estos son cuchillos de metal creados por enanos, ¿veis? Espléndido, ¿verdad? Escuché que aquí hacéis algunos cuchillos muy fuertes con árboles usando magia, pero probablemente no sean más fuertes que el metal, ¿verdad? Estos están hechos por enanos que son especialmente buenos en la herrería. Son cosas de primera. Lo primero que sacó de la bolsa fue una caja de madera delgada que contenía un cuchillo de carnicero. Lo siguió con puntas de flecha y cuchillos de cuchillería, colocándolos cuidadosamente sobre la mesa. Esta era una feria comercial, para traer divisas al país de los enanos que estaba bajo la esfera económica del reino hechicero. Por supuesto, este pueblo que era autosuficiente no tenía la moneda para pagar. En este caso, tendría que prepararse un método para traer moneda extranjera a esta aldea, pero Ainz pensó que esta era una oportunidad para que el reino de los hechiceros actuara como su intermediario y, por lo tanto, también los pusiera bajo su esfera económica. El problema era que no discutió este plan con Albedo. No espero que un plan ideado por mi inútil cerebro salga bien, pero no es como si hubiera algo que perder, no lo hay, ¿verdad? Entonces, no hay problema incluso si falla, pero sería elogiado si tuviera éxito. Ainz tenía tales esperanzas en privado, pero sabía que cuanto mayor fuera la anticipación, mayor sería la decepción cuando fallara. Así que trató de no pensar demasiado en ello. No será un problema en absoluto, incluso si dijeran que no lo necesitan. Aunque no tenía mucha esperanza, parece que el estado de ánimo es bueno. Los ojos de los elfos oscuros a su alrededor brillaban. El primero en hablar fue el maestro de casa. ¿Puedo mirar? Por favor, por favor. Anímate y siéntelo en tus manos. Acercándose a Ainz, primero alcanzó las puntas de flecha. Una elección natural. Se sorprendería un poco si el maestro de casa alcanzara primero el cuchillo de carnicero. Espléndido trabajo. Escuché que los enanos son una raza que vive en las montañas, por lo que realmente pueden hacer cosas tan buenas. Estos son bienes valiosos, correcto, que podría considerarse un buen trueque para este. Oh, tal como lo predije. El empresario Suzuki Satoru se rió entre dientes. Se las arregló para dar una presentación exitosa de las cosas que su público quería. Algunos de los elfos todavía usaban moneda, ya que la capital real de los elfos solía comerciar con la sociedad humana antes de la ruptura de su relación, pero es dudoso si una aldea tan remota participó en ese comercio o incluso si los vendedores ambulantes de elfos visitaron este lugar. Por lo tanto, el trueque era la norma aquí. Tal como había esperado, bienes raros y excelentes como estos fueron muy bien recibidos. Estos no los traje para hacer trueque, sino para dárselos a todos. Por favor, distribúyalos como quieran más tarde. El maestro de casa, que estaba comprobando el filo de las puntas de flecha con la mano, hizo una expresión amarga. No, nosotros somos los que estamos en deuda con tu sobrina, Fioura Dono. Recibir esto sin dar nada a cambio, no. Estos son unos meros, una muestra de nuestro afecto y gratitud.
Por favor, acéptelos, pero si quiere cambiarlos por algo. Tengo objetos mágicos que fueron producidos usando una espléndida técnica de los enanos llamada runas. Ainz puede sentir cómo se intensifica el brillo en los ojos del maestro de casa. ¿Runas? ¿Un objeto mágico dices? Sí, así es. Es un objeto mágico creado usando runas. Lo estoy usando yo mismo, pero dependiendo del trueque lo consideraré. Según ellos, es solo algo rudimentario, pero no puedo regalar un objeto mágico. Además, originalmente también era algo caro. Vender cosas baratas atraía clientes, pero si iba demasiado lejos, podría terminar creando una clase de clientes que se negarían a comprar cualquier cosa si no fuera lo suficientemente barata. Los enanos podrían venderlo tan barato como quisieran, pero ese no es el caso de Ainz. De hecho, debería venderlo al precio más alto posible aquí. El problema era que este pueblo no tenía nada que él quisiera. No, podría haber algo que Ainz simplemente no supiera todavía. Hablando con franqueza, Runecraft marca registrada aún no ha dado buenos resultados y tampoco hay mucha demanda. Pero, es demasiado apresurado para llegar a una conclusión todavía, a pesar de que es un departamento poco rentable. Tengo que tener una visión a largo plazo, digamos, unos 100 años. Dicho eso, no creo que un pueblo como este con muchos druidas lo necesite. Con tal descargo de responsabilidad, Ainz sacó un palo de metal de su bolsillo. Ya estaba preparado para presentarlo así, por lo que no hubo dudas en sus acciones. Esta cosa enciende una llama corta en su punta. Es más útil para encender el fuego en lugar de servir como fuente de luz porque la llama desaparecerá si se sale de tu mano. ¿Cómo no escuchó una respuesta negativa como que, ¿eso es todo? Ainz se sintió un poco aliviado. También tengo algunos otros, pero eso es para más tarde. Espero poder reunirme pronto con los niños en los alojamientos temporales para descansar. Los elfos oscuros reunidos hicieron expresiones empáticas. Si bien no viajaron lejos de su pueblo, sabían lo peligroso que era el lugar en el que vivían. Entendieron la necesidad de tomar un descanso después de viajar por eso. Perdón por preguntarte esto mientras estás exhausto, pero ¿puedes responder 2 preguntas? Sí, por favor. ¿Es ese fanático de Aura llamado Plum? Ainz se puso serio. Si respondía mal, existía la posibilidad de que el tipo se convirtiera en su enemigo. Por otro lado, si les daba la respuesta que querían, se convertiría en un fuerte aliado. La primera es: ¿tienes sangre de elfo fluyendo a través de ti? Oye, estás siendo rudo. El maestro de casa trató de detenerlo, pero Ainz agitó su mano levemente, expresando que no le importaba. Está bien. Nadie me ha dicho eso antes, pero parece ser así. Ah, no, entonces no te preocupes. Simplemente se sintió así. ¿En serio? Agudo, increíblemente afilado. Ainz actualmente estaba usando la cara de un elfo que vio en la capital real, con solo el color de la piel cambiado para que coincidiera con el de los elfos oscuros. Ainz pensó que era perfecto e incluso Mare no encontró ningún problema con él, pero para los elfos oscuros genuinos, su rostro probablemente se veía extraño, lo suficiente como para sentirlo solo en el área alrededor de sus ojos. Nunca he oído hablar de algo así a mis padres, pero si te sientes así, tal vez algunos de mis ancestros se casaron con elfos en el pasado distante. ¿Cuál es la otra pregunta? Fioura-sama es extremadamente talentosa como guardabosques, ¿cómo de bueno eres tú? Así que le agregaba Sama al nombre de la sobrina incluso cuando estaba hablando con su tío. Sintiendo una extraña sensación de admiración por su firmeza, Ainz se preguntó si debería preguntar por qué estaba agregando Sama al nombre de su sobrina. ¿Sería mejor no abordar ese tema? No podía decidir cuál era la opción correcta, pero primero debería responder a su pregunta. No, no tengo talento como guardabosques como esa niña, pero confío en mi habilidad como mago de primera clase. Mago. Sí, mago. Los ojos de Plum se movieron alrededor. Ah, parece que no sabe lo que es un mago. ¿Es eso posible? No, un mago es alguien que adquiere y usa magia a través del aprendizaje. En un lugar como este sin un sistema educativo, es poco probable que alguien así pueda aparecer. ¿Verdad? Bueno, entonces tal vez sea razonable que no lo sepan. Realmente no sabía la razón exacta detrás de esta falta de conocimiento, pero si era como esperaba, entonces solo tenía que hacer que la otra parte lo entendiera. Quiero decir, un lanzador de magia de tipo arcano. Arcano, ya veo. Ya veo. Eso es genial. Como era de esperar del tío de Fioura-sama,
Sintió que podía escuchar al chico pensando, bueno, no lo entiendo, pero suena increíble, así que alabémoslo de todos modos. Pero está bien. Estaba acostumbrado a ser elogiado fanáticamente por todos en Azarik, tanto que una forma tan obviamente directa de ser elogiado era bastante refrescante. Parece que mi explicación no fue lo suficientemente buena. Mago es un trabajo que usa magia, como los druidas. Oh, ya veo, entonces también puedes crear comida, ¿eh? No, lo siento. También hay magos así. Escuché, pero desafortunadamente, no puedo hacer eso. Para ser específico, soy más competente en la magia que elimina enemigos. Recordó haber oído que la magia doméstica podía crear condimentos y especias, pero se preguntó si también podría hacer alimentos de alta calidad. Incluso si pensaran en él como un incompetente porque no podía hacer eso, no le importaría. Sabía que era mediocre, por lo que, si la otra parte lo consideraba incompetente, solo sería un reflejo de sus propios pensamientos. Más bien, incluso se sentiría feliz si lo verían así, pero no podía permitir que lo consideraran un incompetente mientras actuaba como el tío de Aura. Después de todo, Ainz actualmente estaba reemplazando a Bukubuku Chagama. Enemigos, ya veo, entonces puedes cazar, ¿verdad? Entiendo. Como se esperaba de los familiares de Fioura-sama, se suponía que este tipo era un auténtico cazador, así que ¿de qué diablos estaba hablando?, se preguntó Ainz. Derribar amenazas externas probablemente era parte del deber de un cazador en este pueblo, pero ese no sería el único. Regresar con comida del bosque peligroso sería su trabajo principal. Si derrotar a los enemigos era suficiente para que uno fuera llamado cazador, entonces este pueblo debería haber estado lleno de guerreros de aspecto corpulento con armadura completa. Pero Ainz, que no era ni un cazador ni uno de los aldeanos, no podía señalarlo. Sería molesto si terminara hiriendo los sentimientos de la otra parte. Aura y Mare vivirían aquí por un tiempo, por lo que no podrían andar creando discordia con los aldeanos. Ninguna cantidad de disculpas con los gemelos sería suficiente si su llegada los hiciera quedar mal a los ojos de los aldeanos. Se sentiría aún más culpable porque, incluso si eso sucediera, Aura seguramente le diría que no se preocupe con sinceridad. De todos modos, era mejor explicarlo claramente y obtener un reconocimiento verbal de él. No quería ser acusado de mentir o de otras cosas más tarde. Después de todo, los gemelos estarían constantemente al tanto de sus acciones aquí. El círculo de las personas más inteligentes de Nazarik probablemente lo alabarían incluso si cometiera algún error idiota, pero tenía miedo de que los niños le pidieran explicaciones inocentemente. No quería decirles a los niños que pensaran por sí mismos. Mientras Ainz tenía esos pensamientos en rápida sucesión, Pluma sintió como si lo entendiera más o menos, y finalmente respondió: «De verdad, eso es genial, espléndido. ¿Fue realmente tan espléndido?». Ainz se preguntó, pero estaba bien si así lo veía la otra parte. Esta situación tampoco era mala. Ainz decidió seguir la corriente. «No tengo mucha confianza en mis habilidades de caza, ya que nunca he cazado, pero estoy feliz de que un hábil cazador de este pueblo piense así de mí». Con esto, ellos serían los encargados de llamarlo cazador y esperar buenas habilidades de caza de él. «Esa niña probablemente te esté ayudando con las cacerías, creo, pero déjame asumir ese deber de ella. ¿Puedes dejar que esos dos jueguen en el pueblo mientras tanto?». Plum hizo una expresión como si acabara de escuchar algo absurdo. Ainz no pensó que había dicho nada particularmente extraño y trató de recordar sus palabras, pero no pudo encontrar nada malo en ellas. «Vine aquí con la esperanza de permitir que esos niños de la ciudad experimenten la vida en un pueblo de elfos oscuros, así que quiero que experimenten algo que no pueden en la ciudad, bueno, como los juegos que juegan los niños de este pueblo, si es posible». «Ya veo. Así que la vida en una ciudad es muy diferente a la del pueblo», el maestro de caza asintió en comprensión. Ainz no estaba seguro de cómo se veía la vida en la ciudad en la mente del maestro de caza, pero él no era responsable de los malentendidos de la otra parte. Puede que haya mentido un poco, pero tampoco estaba exactamente equivocado. Podía dar cualquier cantidad de excusas, incluso si se le solicitaba más tarde. «¿Puedo hacer una pregunta también?». El que habló fue un hombre que parecía un guardabosques, parado en la pasarela. Aunque era cierto para todos los elfos aquí,
Heinz consideraba que tenía una cara bastante bonita, sería apropiado describirlo como genial. Por favor, adelante. Heinz no estaba contento con esto y no quería que lo cuestionaran en absoluto, si era posible, pero no podía decírselo a la cara. El elfo vaciló un poco antes de hacer su pregunta. ¿Fioura Dono tiene un prometido? Fua. Heinz casi exclamó antes de reprimirse. La pregunta salió de la nada. Después de que se puso nervioso por la extraña pregunta de este hombre, Heinz observó a las personas a su alrededor. Como él, también se sorprendieron. Parece que está actuando por su cuenta. Aparte de eso, ¿por qué está interesado en el prometido de Aura? Quiere saber si hay alguien en la ciudad de donde venimos. Fou. No hay nada que pensar. Solo puede haber una razón para su interés. Heinz se sintió seguro de que entendía la intención detrás de la pregunta. De hecho, no podría haber otra razón detrás de esto. Él quiere tener el linaje de Aura en este pueblo. Estoy seguro de que vi algunos chicos entre los niños. Heinz miró a los niños por un momento. Había muchos chicos tal como había esperado. ¿Tiene él un hijo entre ellos? Es realmente difícil saber la edad de un elfo oscuro por su apariencia, ¿no es así? Pero, la idea de su matrimonio nunca pasó por mi mente hasta ahora. Bueno, ¿no está bien si hay alguien que le gusta a Aura? Sin embargo, primero tendré que asegurarme de que esa persona sea decente, como sustituto de Bukubuku Chagama. Ups, me estoy desviando otra vez. Tendré que decidir si mentiré aquí o diré la verdad, pero ni siquiera necesitaba pensar en ello. Decirle la verdad no les haría ningún daño. En cambio, tendrían que seguir con mentira tras mentira si mintiera aquí. No, no hay nadie así en este momento. ¿En serio? El hombre pareció un poco aliviado. ¿Es del tipo que interfiere demasiado en la elección de pareja de sus hijos? Esto es malo. Vine aquí para hacer amigos para los gemelos. Sería molesto si este tipo empujara a su hijo al frente y al centro mientras dificultaba que los otros niños se acercaran a los gemelos. Tengo que averiguar más sobre esto. Por cierto, ¿puedo preguntar tu nombre? El chico inmediatamente presentó una apariencia nítida. Me llamo Blueberry Agnia. Heinz conocía un alimento llamado arándano. Al igual que ese chico ciruela de antes, tal vez sea una tradición de los elfos oscuros anteponer su nombre con el nombre de una fruta. En ese caso, debería haberle dado a Aura un nombre falso también en lugar de preocuparse por cómo se sentiría si sus amigos potenciales la llamaran con un nombre falso. Lo que le preocupaba era que no sabía si sus nombres nativos para las frutas se estaban traduciendo a algo que conocía, o si simplemente usaban los mismos nombres sin saber su significado. Que estos eran rastros dejados por Clairs. Ya veo. Lo recordaré. Blueberry Agnia-san, ¿verdad? Sí. Así es. Gracias por tratar de tenerme en mente. Heinz no entendía por qué le estaban dando las gracias. Antes de que Heinz pudiera preguntarle, comenzó una pequeña conmoción entre los elfos oscuros. Heinz entendió de inmediato la razón del cambio. Mirando hacia donde se reunió la atención de los elfos oscuros, encontró a los ancianos. Como se esperaba, podía escuchar algunas voces a su alrededor preguntando, ¿por qué llegan tan tarde? Heinz suspiró internamente. Esto iba a ser problemático, al igual que cuando Aura llegó. ¿Hay alguna empresa en la que los empleados hablen mal unos de otros frente a extraños? La gente a veces se quejaba, pero nunca lanzaban insultos. Creo. Humo. ¿Está bien dejar que Aura se quede en este pueblo? ¿O debería esperar que los niños no se vean involucrados en esto? Pero, ¿cómo se comportarían esos niños después de escuchar a sus padres hablar mal de los demás? No lo sé. De todos modos, debo asegurarme de que mis acciones no afecten negativamente a Aura y Mare. Podía adivinar lo que iba a pasar ahora, pero no quería meter la cabeza en problemas innecesarios. Solo quería mantener su neutralidad, por lo tanto, tendría que responder hábilmente en esta situación. Eso significaba, solo tengo que imitar mis simulaciones a la perfección. Bueno, ven a mí, Heinz posó internamente. Uno de los ancianos comenzó a hablar, ignorando las miradas a su alrededor. Uno del mismo linaje que la retoño Fioura. Hiciste bien en viajar hasta aquí desde un lugar lejano, justo como pensé. Heinz sonrió mentalmente. Era la forma de hablar de los elfos oscuros. En este mundo, las palabras de varias razas se tradujeron en algo que Heinz podía entender.
El hecho de que esta palabra retoño se tradujera como tal significaba que no había ningún significado oculto detrás de ella. Si significaba niño o niña, se habría traducido a las palabras que Ainz conocía. Entonces, anteponer retoño a los nombres de los niños no era más que una convención. Probablemente comenzaron con una frase al estilo de los elfos oscuros para estimar que tan bien informado estaba, como adulto elfo oscuro que vivía en la ciudad. Por las investigaciones de Aura y las escuchas de Ainz, sabían que había dos facciones en este pueblo. Una facción le dio importancia a las tradiciones como los ancianos y la otra estaba llena de jóvenes que querían liberarse de esos grilletes. Los ancianos probablemente querían ver a qué facción Ainz y los de su calaña, los elfos oscuros que vivían en una ciudad, eran más receptivos. Quiero mantener la distancia de ambas facciones. Podríamos terminar siendo arrastrados a una facción si fuera a decir algo descuidado aquí. Si decidiéramos unirnos a uno, creo que la facción que les gusta a los padres de los niños con los que jugarán Aura y Mare, probablemente la facción de los jóvenes, sería la mejor opción. Pero, no estoy seguro si esa es la facción correcta, simplemente no hay suficiente información. Evadirlos diciendo algo apropiado e insistiendo en que así es como saludamos normalmente es probablemente el mejor curso de acción aquí. Ainz ya esperaba algo como esto, por lo que estaba preparado de antemano. Como un viajero que pisa la misma tierra, les ofrezco mi gratitud, habitantes de este bosque, por su hospitalidad hacia nosotros, viajeros de un bosque lejano. Ainz dijo algo que sonaba auténtico sin pensar demasiado en ello. Los ancianos parpadearon una vez y luego suspiraron con un oh. Eso ciertamente no era señal de una mala impresión. De hecho, pudo sentir que sus palabras tuvieron una buena acogida. Tanto el roble de dientes de sierra como el de copa anillada son igualmente robustos, y ambos son majestuosos en su ascenso hacia los cielos. Estoy satisfecho. Si los árboles continúan floreciendo, seguramente algún día darán a luz a un bosque. Ainz habló sin problemas y finalmente asintió con satisfacción. Hablando francamente, incluso él no podía entender lo que estaba diciendo. No es como si estuviera pensando en algo en primer lugar. No podía esperar que los oyentes entendieran si incluso él, el orador mismo, no lo hacía. Pero inesperadamente, los ancianos estaban asintiendo, se comportaron como si entendieran sus palabras. Suzuki Satoru, el asalariado, encontró su reacción muy familiar. Había visto muchas situaciones como esta. No, debería decir que lo entendió porque él mismo lo hizo todo el tiempo. ¿Cómo debería decirlo? Así reaccionan los superiores cuando sus subordinados usan jerga o abreviaturas que no conocen. El silencio impregnó el área por un momento después de que Ainz terminó sus saludos. Eso es bueno escuchar. Entonces vamos a despedirnos también. Los largos saludos a alguien después de un largo viaje harían crecer la yedra después de todo. Yedra, ¿verdad? Ainz sin querer repitió la palabra de vuelta. Tal vez así decían los elfos oscuros que no es bueno alargar demasiado una conversación, pero entonces debería haberse traducido así a sus oídos. Le sonaba demasiado literal. Probablemente escucharon la pregunta no intencionada de Ainz, pero a pesar de eso, los ancianos se dieron la vuelta y comenzaron a caminar hacia atrás, ignorándolo. ¿Qué? No fue de acuerdo a su simulación. Ainz miró los regalos que había traído. Originalmente esperaba que solicitaran que se les dejara la distribución de obsequios. ¿Solo saludos? ¿Qué significa esto? He cometido un error. Ainz se sintió incómodo, como si esta fuera una entrevista que terminó demasiado rápido. ¿Así es exactamente como uno reaccionaría si el entrevistador preguntara ¿hay alguna pregunta? Después de unas pocas palabras, si hubieran mostrado signos claros de disgusto por las palabras de Ainz de antes, lo habría notado como una experiencia valiosa, incluso si terminan teniendo que mudarse a otra aldea. Sin embargo, no obtuvo ninguna reacción de ellos al final de su conversación, por lo que ni siquiera estaba seguro de si había dejado una buena o mala impresión. Al observar a las personas a su alrededor, no podía sentir ninguna aversión u hostilidad hacia él. Más bien, parecía que ellos también estaban desconcertados por este desarrollo. No entiendo en absoluto, pero no sirve de nada pensar más. Dependiendo de la situación, tal vez debería usar invisibilidad perfecta para husmear en ellos y saber qué es exactamente lo que están pensando. Ainz miró a los ancianos que se retiraban y luego le preguntó a un aldeano cercano como si de repente recordara algo sobre un asunto relacionado. Parece que al menos soy bienvenido. Tengo algo que hablar con los ancianos, ¿están ocupados?
Ah, yo. Quizás. El aldeano respondió con una vaga respuesta nerviosa. Probablemente se estrujó el cerebro buscando una respuesta de la conversación anterior. Hay un árbol que usan los ancianos para las reuniones, te lo mostraré más tarde. El maestro de casa, que estaba más cerca de él, decidió ayudarlo. Ainz podía entender por qué Aura lo llamaba tío. Bien, trataré de tener una charla con ellos cuando haya tiempo. Ahora que eso está arreglado, déjame ir y reunirme con esos dos en la casa. Espero que alguien me pueda llevar a nuestro alojamiento. Estaré feliz de hacerlo. El inexistente corazón de Ainz saltó ante la repentina voz de su lado. Era Blueberry. Probablemente había bajado al suelo desde la pasarela en silencio mientras Ainz hablaba con el maestro de casa. Los gritos repentinos son malos para el corazón, así que, ¿podrías detenerte? Lo siento. Tendré cuidado para que algo así no suceda en el futuro. Ainz no pudo amonestar más a Blueberry después de verlo tan extremadamente arrepentido. Quería demostrar que era una persona tolerante. Tampoco quería agitar más al hombre para que hiciera cosas impredecibles. Me alegro de que hayas entendido. Ahora bien, no quiero molestarte demasiado, pero ¿puedes guiarme hasta allí? No es ningún problema en absoluto. Si hay algo en este pueblo que te preocupa, por favor llámame. Intentaré ayudar en lo que pueda. Es reconfortante escuchar eso. Respondió Ainz y comenzó a caminar detrás de Blueberry. Sin embargo, eso no significaba que su trabajo ya estaba hecho. Su tarea más importante aún permanecía. Ainz se detuvo en el camino, sus ojos se posaron en un grupo de niños y, aunque estaba oculto por la tela, le sonrió. Había 4 niños y 2 niñas, un total de 6 niños. 2 niños, un niño y una niña, parecían más jóvenes que los gemelos. Un niño tenía la misma edad y los 3 restantes parecían mayores. Hola niños. Saludó Ainz mientras caminaba hacia ellos. Ninguno de los adultos alrededor lo detuvo por cautela. Ainz probablemente les había dejado una buena impresión con su comportamiento desde su llegada. Espero que cuiden de Aura y Mare. Las caras de los niños expresaban pura confusión. No podía detenerse aquí. Necesitaba algo para empujarlos. Hablando francamente, fue por este momento que Ainz emprendió este viaje. Por favor, dejen que esos dos jueguen con todos vosotros. Dicho esto, probablemente no puedas ganar contra ellos si juegas juegos que implican mover tu cuerpo. Estaría agradecido si pudierais invitarlos a jugar algo diferente, el tipo de juegos que no pueden jugar en la ciudad. Ainz había simulado su conversación con los ancianos con la ayuda de Mare. Por el contrario, había simulado esta conversación con los niños hablando consigo mismo en su mente. Probablemente iba a haber errores y algunas cosas que había olvidado. Los adultos no podían verlo cometiendo errores, ya que podría afectarlos negativamente en el futuro. Por eso quería hablar a solas con los niños tanto como fuera posible, pero es dudoso que le permitan a él, un extraño desconocido, interactuar con sus preciosos niños sin la supervisión de un adulto. Tendría que usar esta oportunidad ahora. Ainz sacó una bolsa de cuero de su bolsillo. Luego sacó un bulto de color ámbar del tamaño de la mitad de su pulgar. Ahora bien, extiende tu mano. A quien habló Ainz era a un chico que estaba a la cabeza del grupo. Probablemente era el líder de los niños de este pueblo. Ainz dejó caer el bulto en la palma del niño, teniendo cuidado de no dejar que sus manos se tocaran directamente. Aunque parecía un soborno, ciertamente no lo era. Ainz sinceramente quería dárselo normalmente en lugar de dejarlo caer desde arriba, pero su mano era una ilusión. Si se tocaran, podría encontrar algo mal con la textura. Tenía que evitar eso a toda costa. ¿Y si le corto la mano a algún criminal y le hago un guante con el músculo y la piel? Tal vez Nazarik tenga a alguien bueno en esa tarea. Sin embargo, me pregunto si lo odiarían si fueran las manos de un humano, pero a alguien como Neuronist le podría gustar. Esto es. Ainz le habló suavemente al chico que estaba mirando la cosa de forma extraña en su palma. Es un caramelo. Es más dulce que la fruta. Es del tipo donde lo lames, no del tipo que masticas. Pero, no sé si es más dulce que las frutas verdaderamente sabrosas. Ainz dijo con una ligera vacilación. Debido a su cuerpo, Ainz no pudo confirmar el sabor por sí mismo. A lo sumo, solo podía comprobar cómo se sentía al masticar, por lo que no estaba seguro de su sabor.
Ciertamente había experimentado lamer dulces en su mundo anterior, pero ahora, aunque los dulces de Yggdrasil que nunca antes había probado se volvieron milagrosamente reales, ya no podía saborearlos. Teniendo en cuenta que había frutas con poderes mágicos en este mundo, era muy posible que algunas pudieran ser más dulces que este dulce. También era posible que los elfos oscuros estuvieran acostumbrados a comer esa fruta normalmente. Había oído que los frutos de este mundo no siempre eran fáciles de comer porque las técnicas de cría selectiva no progresaban mucho. Por eso había gente dentro de Nazarik que estaba probando suerte con la cría selectiva. Por ejemplo, el Sous Chef. El niño nerviosamente puso el caramelo en su boca. Los niños a su alrededor, también Ainz y los adultos que los observaban, esperaron la reacción del desafortunado, y también valiente, niño. Dulce, sabroso, ¿qué diablos es esta cosa? Ainz sonrió ante la respuesta del chico, cuyos ojos estaban muy abiertos por la sorpresa. La expresión de Ainz permaneció igual incluso después de ver al chico, quien, por pura sorpresa, se quitó el dulce de la boca, chorreando saliva. Estoy aliviado de que no le haya disgustado. La alergia es la única otra preocupación, pero, bueno, eso no es muy probable. Venid, venid. Os daré un poco también. Ainz los llamó y les dio dulces a cada niño. También hubo algunas miradas de los adultos como si quisieran un poco, pero él las ignoró. Este soborno era específicamente para los niños. No hubo beneficios en darles a los adultos también. Se los estaba dando a los niños porque eran ellos a quienes les había confiado a Aura y Mare. Después de que todos recibieron algo, Ainz repitió su pedido. Por supuesto, se aseguró de que no sonara como si los estuviera amenazando. Bueno, entonces, por favor cuidad de esos dos. Con su tarea terminada, Ainz comenzó a caminar de nuevo. Después de darse cuenta de que nadie lo detuvo, así sí, dejó escapar una ovación internamente. La presentación fue genial, pensó Ainz, pero luego abandonó inmediatamente el pensamiento y se puso serio. Solo sabría si había tenido éxito o no cuando esos niños vinieran a invitar a los gemelos a jugar. Eso dijo, hice lo que me propuse hacer. Pero, ¿por qué Blueberry-san, que caminaba frente a mí, no dijo nada? Los padres deberían al menos dar un simple gracias si alguien les da dulces a sus hijos, ¿verdad? ¿Significa eso que su hijo no estaba entre ese grupo? ¿Hay otros niños? Caramba. Parece que tengo que trabajar un poco más.